¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Hoy es lunes, día de discipulado. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Ulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que ya estén conectados, que ya nos estén acompañando. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque muy básico, lo vamos a tocar hoy. Es muy relevante. Hoy hablamos de la armadura de Dios. Hace 8 días estuvimos hablando de la guerra espiritual. Entendimos que había una batalla, ya sea que estuviéramos conscientes o no, en nuestro alrededor, y que en esta batalla pues no estábamos solos, que el Espíritu Santo es quien nos lleva, quien nos dirige, quien nos adiestra. Pero hablando a nivel personal, el Señor no nos ha dejado solos. Para ello nos dotó de una armadura. Así es que prepárate, porque hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Así es que comenzamos. Bueno, si es la primera vez que nos escuchas, ¿qué es el discipulado? Mira, el discipulado es algo más que una clase. Si bien vamos a hablar de la Biblia, vamos a desmenuzar lo que dice la Biblia de una manera práctica y entendible, el discipulado es más como que un tutorial de cómo irnos pareciendo a Jesús, cómo ayudarnos a través de la Escritura para parecernos más a Jesús, a nuestro Señor. Esa es la finalidad. En nuestro discipulado pues tratamos de hacerlo ahí un poco lúdico, un poco didáctico, para que cualquiera que lo escuche, no importando si ya tiene mucho tiempo en el Evangelio o apenas tiene unos pocos días o meses, pueda entenderlo perfectamente. Normalmente comenzamos con 3 preguntas a las que solo contestamos falso o verdadero, y a través de estas respuestas vamos desmenuzando la enseñanza. Te decía hace un momento que vamos a hablar de la armadura porque el cristiano no está sin defensa ante la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, y uno de los cuales es la armadura de Dios, que está mencionada en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 11 al 17. Esa va a ser como que nuestra referencia de dónde puedes encontrar la mención de esta armadura, pero en esta lección vamos a ir hablando de pieza por pieza para que puedas saber, ahora sí, que ponértela, portarla con orgullo, con honor, con garbo, y a través de ella puedas saber defenderte y guerrear en esta batalla espiritual que, ya lo dije hace un momento, sepas o no, se está llevando a cabo, y es por ti y es por mí. Así es que comencemos con nuestras preguntas. ¿Falso o verdadero? Recuérdalo, siempre vamos a contestar en estas de introducción solo falso o verdadero. Primer pregunta: ¿la Biblia es una parte importante de mi armadura? La respuesta es verdadero, desde luego. Segunda pregunta: ¿fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido? Es falso. La fe necesita acción, pero ahorita vamos a ver eso. Y tercera pregunta: ¿Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo? Pues sí, desgraciadamente esto es verdadero. ¿Para qué sirve la armadura según Efesios 6, 11 y 13? Pues resumiéndolo un poco, hoy me quiero ahorrar un poco las citas para que puedas leerla tú en tu casa. Hoy solo voy a dar las respuestas, pero pues yo te sugeriría que de todo lo que enseñáramos, no nada más nosotros, sino cualquier persona que te hable de Dios, pues tengas tu Biblia a la mano, anotes las citas y puedas corroborarlas por ti mismo. ¿Para qué sirve la armadura entonces? Según Efesios 6, 11 y 13, pues para batallar contra el diablo, para resistirle. Y hemos muchas veces dicho que resistirle no quiere decir como que nada más quedarnos parados enfrente y aguantando, sino como para repelerle, para despojarle, para neutralizarlo, en ese sentido. La Biblia dice ahí en Efesios 6 que hay que ceñirnos con la verdad, usando la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso lo dice en el verso 17. Estudiamos, como te decía la vez anterior, acerca de cómo ataca Satanás por medio de la mentira y distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos.
¿Qué es lo que le da la libertad entonces al creyente? Si Satanás quiere despojarnos de esta libertad o manipular nuestra libertad, tenemos que saber entonces qué es lo que nos da libertad. El Evangelio de Juan capítulo 8 verso 32 dice que aquello que nos otorga la libertad es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según Juan 17:17, esta verdad la encontramos únicamente en la palabra de Dios. Quiero hacer un símil. ¿Tú sabes cómo se detectan los billetes falsificados? No sé si alguna vez lo has meditado. Ya ves que desgraciadamente hay hasta bandas internacionales que se dedican a falsificar moneda extranjera, divisas. ¿Y cómo hacerle? Hay varios métodos, pero el más práctico, el que podemos experimentar hasta tú y yo, es exponernos a los verdaderos. Por ejemplo, en un banco se tiene que conocer cada uno de los cajeros a la perfección, las partes que integran el billete, las texturas, el papel, y no en un sentido muy docto, sino en un sentido práctico. Para que tú puedas detectar un billete falso, entonces tienes que tener un manejo común con los verdaderos, porque cada vez van saliendo más técnicas de falsificación, mejores papeles, mejores tintas, mejores impresiones para hacerlos casi idénticos. Y es imposible identificar todas estas técnicas para poder falsearlos. Pero si tú conoces un billete verdadero, si tienes un trato pues cotidiano con billetes verdaderos, fácilmente vas a reconocer uno falso. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la palabra de Dios, inmediatamente vas a poder detectar una mentira o medias verdades, o inclusive doctrinas que tuercen a veces totalmente lo que está escrito en la palabra de Dios. Para estar ceñido entonces con la verdad, es indispensable que el creyente tenga un buen conocimiento de la palabra de Dios, un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? ¿Cómo podrás tú, que a lo mejor no tienes los medios o el tiempo de asistir a un instituto bíblico, a tomar una enseñanza en forma, cómo puedes aumentar tu conocimiento bíblico? Bueno, hay varias maneras, asistiendo a todas las enseñanzas que se den en tu congregación, congresos, pláticas. Créeme que hasta en las librerías que venden material cristiano hay presentaciones de libros, de materiales, que normalmente es gratuito. Ya si tú quieres consumir algo ahí ya es otra cuestión. A veces estas presentaciones, estos diálogos, estas ponencias, pues están al alcance de todo público. Así es que, pues, una forma muy eficaz es asistir a este tipo de enseñanzas, o como te decía, a lo mejor no tienes nada a tu acceso más que la congregación. Bueno, no falles, ¿verdad? Y desde luego también tienes que asumir disciplinadamente el estudio de la misma, no dejar pasar un día sin leer por lo menos una porción, que el manejo, al igual que con los billetes, cotidiano, diario de la palabra de Dios, te va a dar la bendición de poder detectar cuando algo que se dice acerca de la Biblia no es verdad, está torcido o es una media verdad. Por ejemplo, Efesios 6:16. ¿Recuerdas que te dije que iba a ser como nuestra columna vertebral sobre esta enseñanza? Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y hay muchos dardos que se tiran, sobre todo a la cabeza. Aquí va como que un poco relacionado, porque normalmente los dardos están cimentados o preparados con un veneno llamado mentira. Por eso es tan importante que estés ceñido de la verdad, que uses la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Yo quiero hacerte unas preguntas. No es necesario que me mandes por chat tu respuesta o que te comuniques con nosotros para darme tu respuesta. Ya sabes que en todos nuestros videos y enseñanzas salen nuestras redes sociales.
Si quieres compartirlos, muy bien, pero no es necesario. Pero ahí están a tu disposición. Vamos a ver. Te voy a hacer 4 preguntas que van a describir tu situación de conocimiento bíblico actual. Primera, ¿cada cuándo estudias la Biblia en un tiempo devocional? Es decir, en un tiempo en donde le dedicas oración, alabanza, te tomas unos minutos cada día para meditar la palabra, guardas silencio para ver cómo es que esta palabra Dios la utiliza para hablar a tu vida. ¿Cada cuánto? ¿Diariamente, de vez en cuando o casi nunca? Segunda pregunta, ¿memorizas versículos bíblicos? Regularmente, de vez en cuando, casi nunca. Tercera pregunta, ¿cada cuánto oyes la predicación de la palabra en tu iglesia o a veces hasta en los medios electrónicos? Ahorita que hemos estado en pandemia tuvimos esa facilidad de tener como que buffet, ¿verdad? Un repertorio ahí amplio para escoger qué escuchábamos. ¿Cada cuánto la oyes? Regularmente, de vez en cuando, casi nunca. Si tú calificaras, iba a dar 4, pero con 3 es suficiente. Si tú calificaras la escala del 1 al 10 en tu habilidad para reconocer las mentiras y engaños del diablo, ¿qué tal andas? Del 1 al 10, ¿cuánto crees que calificarías como detector de mentiras? Ya la quiero dejar ahí. Medítalo y ahí te vas a dar cuenta realmente de tu situación con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Quiero decirte que la palabra del Espíritu es útil. Por eso debemos de tener un manejo adecuado. Porque no solo para defender sirve, sino desde luego para atacar. La carta de los Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la Biblia es viva. Viva. Hasta el día de hoy su aplicación es pues atemporal. Se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, por lo mismo que esta viveza parece que se adapta a la necesidad que tenemos. Y también dice que es eficaz, es decir, que es lo que únicamente puede darnos solución a las circunstancias de la vida que estamos atravesando. Cuando llevamos el Evangelio, tienes que saber que invadimos el territorio de Satanás. Cuando predicamos la Biblia, estamos causando bajas, sobre todo en las mentiras recurrentes que son contadas acerca del mismo Dios inclusive. Para que esto sea eficaz, tenemos que hablar Biblia, no nuestra opinión personal. La palabra es la que convence a la gente y libera a las personas del pecado. A veces me encuentro con personas que me dicen, ay, pues yo le hablo a mis vecinos, le hablo a esto, le hablo al otro, pero ninguno quiere saber del Señor. Bueno, no confíes ni de tu opinión personal, habla solo de la palabra y verás que esta es más que suficiente para convencer a la gente de que es contraria al propósito de Dios. La verdad, como dijimos hace un momento, nos protege, pero es importante no solo oírla, como nos dice el apóstol Santiago en su carta homónima en el capítulo 1, verso 22. No solo hay que oírla, hay que ponerla por obra, hay que hacerla, hay que ser motivados a la acción. Hablemos de la coraza de justicia, ya hablamos de la espada. Según Romanos 3:24, en la carta, pues ya estoy aquí hablando lenguas, en la carta que Pablo dedica a los romanos, dice en el capítulo 3, verso 24, que hemos sido justificados gratuitamente por gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos, no porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer tú y yo en Cristo, la justicia de Él cancela el decreto que nos condenaba. En esa misma carta, pero en el capítulo 5, verso 1, Pablo dice que una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos paz para con Dios. ¿Cuántas personas, te sorprenderías de cuántas personas me escriben, se contactan aquí en los teléfonos de la iglesia diciéndonos que no tienen paz?
Y si no tienen paz es porque no han sido justificados. Y si no han sido justificados, pues es porque desgraciadamente todavía no han dado la plenitud, la libertad a la propia palabra de Dios, a la vida que es en Cristo, para operar un cambio en nosotros. La justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. Mira, no solo es un beneficio, sino es una fortaleza. Romanos 6:18 dice que tú y yo, al ser justificados, nos convertimos en siervos de justicia. Por tanto, decir no al pecado y hacer lo justo siempre va a ser nuestra mejor defensa. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo, pero también me exige a optar por una vida santa y con obras de justicia. Hablemos del calzado, hablemos del Evangelio de la Paz. Dice ahí en el verso 15, estamos en Efesios 6, calzaos con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Ya escuchamos hace un momento que en la carta a los Romanos 5:1 dice que tengo paz con Dios. Por tanto, yo debo de estar siempre preparado para llevar el Evangelio en esa misma paz a otros. Hay quien no tiene efectos en compartir el Evangelio. Ya nos están llamando, ahorita no te preocupes, habrá quien conteste. Pero te decía que... es que tengo aquí ahora sí el teléfono muy cerquita. Ahorita contesta, no te preocupes. Te decía que entonces ya hemos tenido la paz con Dios. Yo debo de llevar esa paz a las demás personas. Yo debo de estar preparado para que esa paz se ejecute Perdón, es que tuve que derivar la llamada. Te decía que entonces nosotros tenemos que estar preparados para llevar esa paz a otros. Romanos, la misma carta que nos está hablando de tener paz, de estar justificados, pero en su capítulo 10, verso 15, nos dice algo acerca de los que predican el Evangelio. Dice que hermosos son los pies de los que traen el mensaje de salvación. Debes de recordar que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu, es decir, la Biblia. Y debemos tú y yo confiar en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. La siguiente parte de la armadura es el escudo de la fe. Y usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Cuando yo uso el escudo, estoy confiando en lo que Dios dice y no en los dardos encendidos del enemigo. Usar el escudo de la fe es dar crédito, dar certeza, creer en lo que Dios dice en lugar de creer las mentiras y acusaciones que se vierten en nosotros, pero de muchos lados, porque Satanás no ataca por un solo frente. Debes de saber que Satanás siempre va a tratar de atacarte por diferentes lugares, lados, puntos, personas, aristas. Por último, quiero hablarte del casco, del yelmo de la salvación. Un yelmo protege la cabeza. ¿Por qué? Porque el blanco principal en donde Satanás va a concentrar sus ataques va a ser nuestra mente. Como acusador ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos de que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en Cristo ya no somos perdedores.
Somos tú y yo ganadores. Recordar que la salvación me da el derecho de llamarme hijo de Dios en Juan 1:12 debería de alentarme. También saber que no me voy a perder porque, como ya lo dijo Jesús en Juan 3:16, tengo vida eterna. Otro beneficio que me da la salvación es saber que estoy en paz con Dios, como lo mencionamos hace un momento en Romanos 5:1. Y sobre todo, el saber que mis pecados han sido perdonados, como lo dice Colosenses 1:14, debería de ser verdaderamente un motivo de regocijarme, de alegrarme, de proteger y blindar mi cabeza cuando vienen esas palabras de derrota, esas palabras de menosprecio, esas palabras que pues desgraciadamente vienen a la vida y nos atacan. Dice Efesios 6:11, y con esto quiero terminar: vístanse de toda la armadura de Dios para que así puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo de por sí no se cansa de atacarnos. Y si te agarra desnudo, desprotegido y sin la armadura, pues imagínate, va a hacer trizas de tu vida. Cíñete con la verdad. Usa la palabra de Dios, que es tu defensa y tu ataque. Ponte en el pecho la coraza de justicia que protege tu corazón. Dios te ha declarado justo. Camina con zapatos de paz. Disponte a proclamar el evangelio de una manera pacífica, no de una manera contenciosa, no de una manera queriendo convencer a nadie de nada. Ese no es tu trabajo nada más es dar el mensaje. El trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Tú solo lleva el mensaje. Haz todo lo que esté en tu mano, como dice el propio apóstol Pablo, por estar en paz con todos. Usa el escudo de la fe cuando vengan esas flechas, esos dardos. Y recuérdale al diablo que tú no le crees a él, que tú le crees a Jesús, y eso va a hacer que rebote. Dale crédito a lo que Dios dice en vez de lo que dice el mundo. Y por último, ponte el casco. Evita los golpes directos a tu mente, a tu razonamiento. Tú eres hijo de Dios. No te vas a perder porque Dios ya te ha dado vida eterna. Estás en paz con Dios y tus pecados han sido perdonados. Yo espero que cuando vengan los ataques, ahora que ya sabes las partes de las que te debes armar, estés listo para repeler, para contraatacar y para poner al diablo en su lugar. Porque de eso se trata también, no nada más de estar dependientes bajo la mano del Señor, sino también tener la cualidad de poder enfrentar y ayudar en la batalla, ya no nada más por ti, por tu familia, por los que te rodean, por tus vecinos, por tu ciudad. La Biblia dice: esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le pareciere. Yo espero que puedas ponerlo por obra y que de hoy en adelante. Hay un comercial de una tarjeta de crédito de hace algunos años que decía: no salgas sin ella. Hoy te digo, sobre la armadura de Dios, no salgas sin ella. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Así terminamos las transmisiones de esta semana. Vamos a tener enlaces ahí especiales, y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos de viernes a lunes, y que el Señor bendiga toda tu semana y todas las actividades que tengas que hacer. Mi nombre es Israel Chapa. Shalom.